Leopoldo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Leopoldo, leí el texto que han publicado. ¿Puedes compartir con nuestro auditorio la esencia de lo que plantean? ¿Por qué señalan esta exigencia de probar descalificaciones, Leopoldo, por favor? A ver, un poco para poner en contexto, si me permites, Julio, el 2 de octubre presentamos una investigación conjunta, las mismas organizaciones que mencionabas, SocialTIC, R3D, Artículo 19, en colaboración con el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, sobre 3 casos de infecciones cometidas con el software Pegasus en México durante los años 2019, 2020 y 2021. De esos 3 casos serían 2 objetivos o 2 víctimas periodistas, una es Ricardo Rafael, el otro un periodista de Animal Político y un defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Raimundo Ramos, muy conocido por su activismo allá y porque ha acompañado casos muy difíciles de violaciones graves a derechos humanos cometidos por varios actores, entre ellos las Fuerzas Armadas, pero no solamente. Evidentemente en esta situación que nos confirma el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, es que presentamos esta información el 2 de octubre pasado, aunado a una serie de documentales o de documentos que dan cuenta de que la Secretaría de la Defensa Nacional sigue contratando con una de las empresas intermediarias del NSO Group en México. Esta empresa se llama comercializadora ANSUA, SADCB, un servicio de monitoreo remoto. Por otro lado, tenemos con fuentes fidedignas dentro de la investigación judicial que hay una carta dirigida por NSO Group, firmada por el CEO, el director de NSO Group, Shaleb Julio, o el exdirector, porque a partir de los escándalos de los últimos años, pues ya se lo removieron, aunque es accionista, pero bueno, ya no da la cara públicamente, en donde dirige a Sedena esta carta diciendo: nuestro distribuidor autorizado hasta diciembre de 2019 se va a llamar comercializadora ANSUA. Todos estos elementos ya los teníamos. Viene el tema de los Sedena Leaks o las Guacamaya Leaks y ahí encontramos efectivamente otros documentos que son los contratos que se han negado a la FGR en el marco de la investigación iniciada desde el 2017, a la Auditoría Superior de la Federación, que incluso en 2021 le hace un requerimiento para que remite esos contratos a la Sedena, contratos con comercializadora ANSUA, y a la R3D, que como organización civil y en ejercicio de un derecho ciudadano de acceso a la información, lo ha solicitado ante, en aquel momento, indicios de la existencia, cosa que confirmamos hoy existe y que no se está desvirtuando, ni por el dicho del presidente, ni por lo comunicado por la Secretaría de la Defensa Nacional ayer. ¿Qué otro elemento sumamos a este comunicado? Tiene que ver con el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de Ayotzinapa, en el caso de Ayotzinapa, presidido por el subsecretario Alejandro Encinas, que da cuenta del uso de Pegasus después del 2013. ¿Por qué es importante? Porque la Sedena admite en el comunicado publicado ayer en la noche que del 2011 al 2013 sí contrató Pegasus, pero nada más. Pero luego la Secretaría de Gobernación acaba de revelar el 18 de octubre con el informe de la Comisión de la Verdad que usaron Pegasus todavía en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, situación que además confirma el GIEI en su último informe publicado el 30 de septiembre, la semana pasada. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos, digamos, un vacío de información oficial, por así decirlo, en donde no se está dando cuenta desde la propia Secretaría de la Defensa Nacional de estos contratos. Hay evidencia oficial, validada oficialmente, de que se siguió usando Pegasus. Y esas son las respuestas que estamos pidiendo. Más allá de las descalificaciones,
a Ricardo Rafael, a Animal Político, también a Artículo 19 y a las organizaciones que acompañamos. Leopoldo, uno de los puntos que suscitan análisis o un poco más de claridad, Citizen Lab, este ente, esta organización canadiense, ¿cuál es la autoridad forense para realizar y para decir sucedió esto? Es decir, ¿cuál es la validación concreta o hay algún margen de error? Mira, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto ha sido validado mundialmente como una de las entidades científicas con mayores credenciales, con una metodología clara para identificar el malware Pegasus. ¿Cómo lo hizo en 2017, Julio? En 2017, cuando publicamos Gobierno Espía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde recordemos y sabemos que espiaron al equipo de Aristegui misma, su hijo, a los defensores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ahora sabemos después con las revelaciones de hace un año en Pegasus Project que también a Vidulfo, a líderes del magisterio, a papás y mamás de Ayotzinapa. Es decir, se ha ido revelando justo a partir de esta metodología de análisis que no ha sido refutada científicamente por ninguna entidad. Al contrario, ha sido validado incluso por tribunales en Europa. Digo, es una referencia, yo nada más lo digo porque luego no queremos decir que porque lo diga Europa es ley, pero ha sido validadas esas credenciales e incluso WhatsApp y Apple se apoyan en el Citizen Lab para parchar esas vulnerabilidades que ha encontrado el NSO Group para inocular Pegasus. Uh-huh. Hasta el día de hoy no se ha refutado. Claro. Otra de las entidades que tiene la metodología posterior a Citizen Lab y que comparten esta forma de trabajo es el laboratorio de amnistía, Amnesty Tech se llama, que fueron quienes validaron las investigaciones el año pasado con el Pegasus Project, que recordará el auditorio, es el proyecto de más de 80 medios de comunicación a nivel internacional y Amnistía Internacional, en donde México también salió muy mal parado, pero esto referenciado al gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde además se confirmaron nuevos intentos de espionaje o espionaje consumados. Bien, Leopoldo, han presentado ya esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hay quienes desde el flanco que presenta esta denuncia dicen, pues no hay mucha confianza en que la Fiscalía pueda actuar. Si no sucediera así, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Denuncias ante instancias internacionales? Yo creo que sí, Julio, porque este es un continuum. O sea, llevamos desde 2017 peleándonos en la PGR. Recordarás en aquel momento, pues todo el mundo nos decía es un absurdo. Después sí parte. Tomás Cerón compró Pegasus, ¿no? En el 2014, ¿no? Fue el primer contrato que se reveló muy a pesar de la PGR. Y luego encontramos que otras entidades lo fueron adquiriendo, entre ellos Sedena, CISEN y Policía Federal. Así han dado cuenta algunos fuentes importantes de la investigación. Y a pesar de eso, ¿qué es lo que tenemos hoy, Julio? Y lo hemos hecho público desde el 1 de noviembre del año pasado. Un detenido, que es un operador de Pegasus, por parte de una de las empresas intermediarias que vendían Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto y que además le ayudaban a hacer espionaje. Entonces, la FGR se ha quedado al nivel más bajo de responsabilidad, cuando lo que tenemos es un entramado complejo desde el gobierno anterior y ahora tenemos que dilucidar y esclarecer lo que ha sucedido en este gobierno. ¿Por qué somos escépticos, Julio? Podremos aquí pasar mucho tiempo hablando del deficiente trabajo del doctor Gertz Manero al frente de la Fiscalía y de muchas irregularidades que se han ido evidenciando al paso del tiempo. Pero lo último que nos genera desconfianza es la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de 16 elementos castrenses en el caso de Ayotzinapa. Nos queda claro que hoy por hoy las Fuerzas Armadas son intocables, tanto para el propio gobierno como la Administración Pública Federal Civil, como para este ente presuntamente o deseablemente autónomo que sería la Fiscalía General de la República.
Para ir a las instancias internacionales nos exige el derecho internacional agotar los recursos que nos da la legislación interna. Pues estamos en ese camino, pero no queremos dejar de agotarlos y no queremos dejar de invitar respetuosamente a las entidades, incluida la FGR y el propio gobierno federal, a que podamos construir un mecanismo de investigación confiable, con expertos internacionales que nos acompañen en esto que es un entramado muy complejo. Porque además, Julio, es el tema del espionaje, pero está todo el tema de la corrupción en la contratación de estas herramientas que no son baratas, cuestan millones de dólares. Y que también se reveló en aquel momento, en el 2017, que personeros de la PGR fungieron como intermediarios en las empresas que le vendieron Pegasus a la PGR. Eso es la punta del iceberg. Claro. Y es lo que se tiene que dilucidar. Leopoldo, pues como siempre, muy agradecido de poder tener el pronunciamiento, el señalamiento sobre estos temas. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta posibilidad de platicar contigo. Muchas gracias a ti, Julio. Un saludo, un abrazo y un saludo a tu auditorio. Gracias, Leopoldo, que estés bien. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir adelante.